Si algo caracteriza la tensión política en la que vive el país y en la que viven muchos otros países, basta ver Chile, basta ver Bolivia, Ecuador, parece que la cosa comienza a calentarse en otras zonas y regiones, desde luego es que no hay nada más difícil que aprender a dialogar. Y me parece que una de las funciones principales de la comunicación sería ese. En este sentido yo trato de rescatar mucho lo que ha desarrollado a lo largo de su obra académica Jürgen Habermas, que es ciertamente un autor denso, pero que no deja de tener un punto importante. En la medida que no aprendamos a hablar, orientando nuestro discurso hacia la construcción de un entendimiento racional, de un mutuo reconocimiento, no vamos a poder resolver los conflictos fundamentales que nos afectan. Y precisamente la interculturalidad presupone, antes que nada, la comunicación, y la comunicación a su vez presupone el reconocimiento de una pluralidad lingüística, fuera de la cual no podemos reconocer al otro y tampoco reconocernos a nosotros mismos. La necesidad de comunicarse y su posibilidad nacen del reconocimiento de las diferencias, no tanto de la similitud. Es precisamente lo inverso, la otredad, la que nos mueve a la inquietud, al que saber qué es aquello distinto. Y el único acercamiento posible es el que se plantea como comunicación. Sin duda existen formas terribles de evitarla, la negación de lo diferente, o como se ha visto a lo largo de la historia, el uso de la fuerza y la violencia. Pero estos últimos recursos, en última instancia, son insostenibles. Nuevamente es la propia historia la que nos demuestra que a la larga se debe recurrir al diálogo y al mutuo reconocimiento de la otredad. Justo ahora en la ceremonia de inauguración se hizo el comentario que me pareció muy bello y muy hermoso, que lo que tenemos que hacer, la obligación que nos toca es hacer tierra, hacer mundo para habitar en él. Y yo me atrevería a agregar, no solo para habitar en él, sino para dialogar con él y entre nosotros. Dialogar es quizá el fenómeno más complejo y el que nos cuesta más trabajo, quizá en buena medida porque lo sentimos que es el más natural. El tema que quiero tratar en esta ocasión, regresaremos a esto, es precisamente qué papel o cómo podemos concebir la comunicación en esta lógica de construir relaciones discursivas que permitan el mutuo reconocimiento, el mutuo entendimiento y que permitan llegar a un acuerdo relativamente racional. Pero creo que primero tendríamos que detenernos en algo sobre esta disciplina que es las ciencias de la comunicación. Me parece que es una disciplina que en su urgencia por entender un fenómeno contemporáneo, un fenómeno moderno, ha olvidado hacerse una serie de preguntas básicas, que me parece que son tres. ¿Cuándo surge la disciplina? ¿Qué relación guarda la disciplina con el objeto que se propone estudiar? ¿Y qué relación guarda el objeto disciplinariamente construido con el fenómeno al que se refiere? Son tres instancias que me parece que son importantes. Si se hace un seguimiento histórico para dar respuesta a estas preguntas, podemos adelantar que la comunicación es un concepto que por lo general se agrupa en dos grandes categorías. La que se refiere a un fenómeno social ligado al lenguaje y otros sistemas de significación, cuyo origen está relacionado con el desarrollo mismo del ser humano, es decir, es una visión más antropológica y lingüística, y la que está en boga, la que está más extendida, la que se refiere a una actividad técnica especializada de carácter profesional asociada al uso de medios mecánicos y electrónicos para la transmisión, recepción y almacenamiento de mensajes y datos. Entonces me parece que estas son como las dos grandes líneas sobre las que ha avanzado la comunicación y por regla general en las escuelas y en las universidades se tiende a favorecer
la formación técnico-profesional por encima de esta reflexión filosófico-antropológica o lingüística sobre cuál es el papel o cuál es el origen de la comunicación. Incluso me parece que se llegan a extremos muy simpáticos, como suponer que alguien que publica en un diario o que habla ante el micrófono o ante las cámaras de televisión, le decimos comunicador. Es un gran comunicador López Dóriga, amigo López Dóriga. Pues la verdad, comunicadores somos todos. Desde el momento mismo que nacemos y aprendemos una lengua, nuestra función es la de comunicar. Que haya periodistas especializados en manejar cierto tipo de mensajes no los hace más comunicadores que nosotros. Lo que sí es que tienen foros distintos. Pero aquí trato de emular un poco la frase célebre del señor presidente Andrés Manuel López Obrador: benditas redes sociales, porque si algo nos han demostrado es que todos podemos hacer uso de ella. A veces de manera no muy elocuente, pero lo cierto es que todos en redes sociales podemos entrar a una especie de debate o de construcción discursiva e incluso algo que es fundamental en la comunicación, interpelar al poder. Y no me refiero solamente al poder político, también al poder mediático y a otras formas de poder. Entonces, me gustaría separar, más que la segunda forma, que creo que todos ustedes la conocen, que es la construcción de esta idea de que la comunicación es la transmisión de un mensaje de un emisor o un receptor por un medio con ciertos fines y efectos. Me gustaría reparar en la primera forma de comunicación, que es la que se entiende como fenómeno social, aquella que le compete a todos los seres humanos y no a los profesionales de los medios, que es, desde mi punto de vista, otro universo, otro terreno problemático. En la primera sección, el acto de comunicar es una propiedad inherente a todo ser humano, que esencialmente no depende de una tecnología o de ningún otro conocimiento más que el uso del lenguaje. Toda persona, por el solo hecho de nacer y crecer en el seno de una cultura, desarrolla determinadas competencias lingüísticas que le permiten interactuar con sus semejantes más allá de los límites que traza una expresión puramente instintiva, es decir, basada en señas y gestos. Aun cuando la persona no necesariamente comprenda la estructura lógica de la lengua que emplea, ni conozca sus reglas formales, gramática, fonética o semántica, es capaz de hacer uso de ella para darse a entender y para entender a los demás. Para muchos antropólogos y filósofos, hablar es el acto que mejor define al ser humano. No es necesario tener una formación profesional o académica para comunicarse. No requieren su título de licenciado en Ciencias de la Comunicación para entablar relaciones comunicativas. Y la gente se comunica mucho antes de que hubiera cualquier medio, ¿no? Incluso los medios impresos. No es necesario el solo aprendizaje y uso de la lengua, el área que en lingüística se conoce como pragmática, permite a las personas operar en la realidad, interactuar a través del diálogo, comprender lo que otros dicen y cuestionar y contraargumentar. El problema de la comunicación así visto está estrechamente relacionado con la capacidad de entendimiento, es decir, de poder comprender e interpretar todo tipo de enunciados, lo que en otras tradiciones se denominan mensajes, en un contexto determinado y actuar coordinadamente con otras personas en función de lo que se acuerde en esos enunciados. Puesto llanamente, la comunicación es poner el entendimiento de las cosas en común y actuar dentro de una comunidad de sentido. El solo prefijo del término co ya implica la presencia de otro u otros, y de ahí que sea el mismo prefijo que encontremos en palabras similares como comunidad, colectividad, comuna, conciencia, conferencia o consenso. Este último término está especialmente ligado a la idea de comunicar, ya que supone llegar a un mutuo entendimiento sobre algo y consecuentemente a un consenso o acuerdo racional con base en el. Si bien el lenguaje articulado, el habla y la escritura, no es la única estructura de significación desarrollada por el ser humano, existen también las imágenes, la música, las
matemáticas, sí es la más común e inmediata a todas las personas. No todo el mundo es capaz de dibujar, de componer música, de llevar a cabo operaciones matemáticas complejas o incluso de escribir. Pero salvo por algún impedimento fisiológico, todo el mundo es capaz de aprender a hablar. Si algo tenemos en común los seres humanos es precisamente una lengua. Y si algo une a una cultura, es una lengua común. Aquello que inmediatamente nos da una identidad y un sentido de pertenencia cultural. Incluso aquí hago un paréntesis rápidamente porque con frecuencia se dice que los medios son los que facilitan el acto de comunicar y en algunos momentos que yo llamaría de verdadero fervor tecnológico se ha dicho que el medio es el mensaje y es interesante, es un tema que se puede discutir y debatir, pero creo que es fundamental reconocer esto. Si yo me traslado a una cultura donde se habla una lengua completamente distinta a la que yo conozco, vamos a suponerlo, y me da pena admitirlo, el náhuatl, el otomí, el mazahua, el pequinés, el cantonés, etc. Y me pongo a ver la televisión, no voy a entender un carajo. Y si realmente ahí en medio, lo único que me va a dar son imágenes, que podré más o menos descifrar más o menos por el contexto, pero pongamos esta danza que acabamos de presenciar. Quienes no tienen el contexto cultural y quienes no hablan la lengua, no van a entender todo lo que quiere decir esa danza. Y esto es donde viene, por eso quiero hacer este hincapié fundamental en el lenguaje. En el modelo tradicional de la teoría de la comunicación, que se deriva de Laswell, que a su vez toma muchas cosas del modelo matemático de Shannon y medio le raspa tantito a Aristóteles en la retórica. El modelo tradicional plantea quién dice qué, a quiénes, con qué medios y con qué fines o con qué efectos. Pero cuando uno se detiene un poco y se pone a reparar en el acto de hablar, en el acto de enunciar, la primera pregunta que habría que hacernos es, ¿realmente hay una concordancia perfecta entre lo que queremos decir y lo que decimos? Una de las características de la lengua es que está poblada de muletillas. Y entonces tenemos cada rato, incluso en los textos académicos más serios, etcétera, es decir, o en otras palabras, o para que mejor me entiendan, porque nunca hay una absoluta seguridad de que la relación entre lo que queremos decir y lo que decimos es exacta y automática. Nosotros mismos dudamos del sentido de lo que hemos querido decir una vez que lo decimos. Y hay un tercer elemento más grave, que se entendió. Porque nosotros podemos estar seguros más o menos de lo que decimos, pero no podemos estar seguros de lo que se entendió. Entonces ese esquema de quién dice qué, a qué, cómo y cuándo, que parecería casi como de dinámica de flujo, y que lo entiendo muy bien de Shannon, que es ingeniero matemático, cuando se traslada al terreno de la interacción dialógica, adquiere otro nivel. Y entonces es, ¿qué quise decir? ¿Qué fue lo que realmente dije? ¿Y qué se entendió? Ese es el verdadero problema de la comunicación. ¿Por qué nos comunicamos? Precisamente porque no tenemos garantía de que lo que estamos diciendo es lo que queremos decir, ni tampoco tenemos garantía de que lo que estamos diciendo es lo que se quiere. Pero cuando realmente nos sentamos a discutir con el otro, y muchas veces con nosotros mismos, la cosa se complica. Porque, repito, la idea de lo que queremos decir no siempre corresponde de manera exacta a lo que realmente estamos diciendo. Y por eso es tan complicado entender. Porque realmente tenemos que desarrollar esa capacidad de empatía para ver lo que está diciendo el otro y para tratar de descifrar qué es lo que entendemos nosotros. Y ese es
artilugio. Ese es el problema central del diálogo, que no es un problema de tecnologías o de medios, es un problema de discursos y de reconocimiento cultural. En la mañana que la maestra Vanessa tuvo la gentileza de dar un aventón acá, me venía platicando de su experiencia con comunidades Mazahua. Este trabajo de las historias de vida para que se rescate y se mantenga viva las narraciones, las tradiciones orales. Y me comentaba algo que es muy cierto, que muchas mujeres mazahuas, que son las que parece que realmente guardan esa sabiduría, me decían: no te lo puedo decir en español, porque el español no tiene las palabras que necesito para decir lo que quiero decir. Y eso es muy bello, porque efectivamente no se puede traducir como si fuera de HTML a XML, como si fuera un programa de computación, una lengua a otra. Hay una serie de experiencias vitales, de concepciones geográficas, de relación con los elementos naturales, que no están presentes necesariamente del mismo modo en todas las lenguas. Entonces, comunicarse antes que nada, y aquí rescato mucho al que yo llamo el ajonjolí de todos los moles, Jürgen Habermas, porque no hay persona con la que no haya debatido Habermas, incluso consigo mismo. Pero lo que él dice me parece muy cierto: comunicar es una acción, es una forma de hacer y es una forma de ser, que es muy distinto a pensar la comunicación como un proceso, donde tú pones A y B, prendes, ¿no?, incubas, mandas y se recibe del otro lado. Cuando decimos que la comunicación es una acción, primero estamos hablando de una realidad práctica que requiere necesariamente la copresencia. Necesitamos estar cara a cara, necesitamos vernos en términos de los rostros, los gestos, los movimientos que hacemos, y tenemos realmente que aprender a aquilatar el sentido de cada palabra. Esto es quizá la parte más difícil. En su modelo teórico, Habermas plantea algo que me parece que hay que rescatar. Cuando dos personas dialogan, que no es lo mismo que conversar, que también es muy importante, pero cuando dos personas dialogan, se ponen en juego muchos elementos que no son de carácter tecnológico. Primero, la legitimidad de los interlocutores. ¿A nombre de quién estoy hablando y a nombre de quién está hablando el otro? Porque supongamos, ustedes pueden determinar quién puede ser su líder en caso de un conflicto, y este líder tendría que realmente representarlos, tener la voz de todos ustedes para poder entablar un diálogo con la otra parte. Y no es tan fácil ser el portavoz de los demás. Esta idea de la representación, que tiene que ver mucho con lo simbólico, es una idea muy compleja. Entonces, primero es la legitimidad de quienes interactúan en una relación dialógica. Segundo, la veracidad. Creo que algo que nos ha mostrado la tecnología contemporánea, las redes y desde luego la política, es este escenario que se llama de posverdades, es decir, de enunciados que pueden tener algunos elementos de verdad, pero que en términos generales toda su estructura es incomprobable, es inverificable. Entonces se convierten en verdades a medias, o lo que antiguamente llamarían los griegos, en particular Platón, en demagogia y retórica. Y no puedes construir un diálogo cuando no estás realmente aportando la verdad. Y esto es otro de los problemas fundamentales de la comunicación: si podemos o no clarificar semánticamente lo que el otro está diciendo. La tercera cosa que tiene que ver en un acto de diálogo, en un acto de comunicación, es la inteligibilidad. Porque podemos tener la mejor intención del mundo, podemos tener toda la legitimidad, pero quizás no sepamos hablar, quizás no sepamos enunciar, quizás no sepamos construir de manera clara y precisa lo que queremos decir. Y entonces se convierte todo en una especie de galimatías.
Hay quienes usan esa técnica como una estrategia, y estoy pensando en Cantinflas, que precisamente lo que buscaba Cantinflas, sobre todo si recuerdan en la última escena, de ahí está el detalle, era no darse a entender. Lo que a él le gustaba era enredar al otro, porque él siempre desconfiaba del otro. Entonces este manejo del lenguaje que hacía era una estrategia precisamente para hacer ininteligible lo que quería decir, y de esa manera no ser vulnerable, porque si eres inteligible te estás abriendo, y quien se abre se expone, se vuelve de alguna manera vulnerable. Entonces el diálogo también presupone la inteligibilidad. Y por último, quizá la cuarta condición más importante que plantea Habermas es la intencionalidad. No es lo mismo llegar a una mesa de discusión, una mesa de diálogo, de antemano sabiendo que no vas a cumplir ni atender lo que el otro te va a decir, a hacerlo con la verdadera honestidad de que vamos a tratar de llegar a un acuerdo juntos. Con enorme frecuencia en los conflictos políticos lo que vemos es, si no me dan lo que yo pido, no levanto el plantón. Pues ahí no hay ninguna intención de diálogo. Podrá haber legitimidad, podrá haber veracidad, podrá haber inteligibilidad, pero lo que no hay es intención de diálogo. Entonces, estos cuatro componentes que, para los que ya hayan llevado la materia de teorías de la comunicación, y si leyeron a Jürgen Habermas, que como buen alemán, para hablar del estornudo tiene que escribir primero 5 volúmenes, ¿no? Pero finalmente es reducible su idea a que hablando se entiende la gente. Entenderán que la comunicación no es tan fácil como prender un aparato, un dispositivo, ver una especie de narrativa y ver si te gustó o no te gustó. Lo puedo entender eso para la publicidad, lo puedo entender eso para ciertas formas de propaganda política, pero no para la comunicación. La comunicación sí presupone un esfuerzo y una interacción que está lingüísticamente basada. Debemos al lingüista suizo Ferdinand de Saussure el haber precisado la diferencia entre lengua o habla y lenguaje. Saussure señalaba que la lengua es un caso particular del concepto más amplio del lenguaje. El lenguaje en general se refiere a todo sistema de signos, mientras que la lengua se refiere específicamente a los sistemas que operan con signos lingüísticos. Para poder entender cómo opera cualquier lengua particular, primero debemos entender cómo opera el lenguaje en general en tanto sistema de signos. El lenguaje articulado, como todas las formas de significación desarrolladas por el ser humano, cumple una función que requiere de una capacidad cerebral muy compleja, la de crear elementos que permitan representar artificialmente otras cosas, incluyendo objetos, acontecimientos, emociones e ideas. Estos elementos se denominan signos y símbolos. Los signos y símbolos generan asociaciones diversas con la realidad en la que vivimos y nos permiten referirnos a ella, es decir, representarla, a través precisamente de palabras, imágenes o incluso números. Para algunos autores la comunicación comienza cuando se van desarrollando las competencias lingüísticas que permiten al infante pasar de la gesticulación de las señales básicas, risa, llanto, sueño, enfado, dolor, al habla y con ella a un posicionamiento específico dentro del grupo. Responde a un nombre y comprende que todos los otros miembros de la familia, y de hecho todas las cosas, responden a un nombre o una palabra. Quienes tengan hijos, recuerden su infancia, recordarán que quizá el primer acto de diferenciación ontológica radical de todo ser humano consiste en el primer no que decimos. Cuando uno es bebé y está en el abúbutata, está uno sometido a la tiranía de los padres. Dice Jorge Barrón-Goldnia que nos suelen dar una comida indigesta, que nadie en sus 5 sentidos comería, se refiere a los Gerber. Dice que los mal enseñamos a hablar,
que en vez de decirle zapato le decimos papos, que en vez de decirle precioso le decimos pechocho. Llegamos a la mar oceánica y le decimos, mira, agüita. Pasa un pelícano gigante volando, uno pollito. Claro, uno aprende a hablar con mi idioma y al rato se enoja porque estamos hablando como ellos nos enseñaron. Pero en realidad, el primer acto radical, ontológico, que me define a mí como persona distinta a mis padres, es cuando digo mi primer no. Ándale, más papilla, no. A bañarnos, no. No es tanto el que diga sí o que diga papá o mamá o pellito, sino cuando realmente se posiciona él a través del discurso en el espacio social. Y ese no tiene un valor más simbólico que pragmático o puramente funcional. Es paradójicamente un afirmarse a sí mismo y en sí mismo frente a los otros. Entonces, ser más respetuosos cuando tengan hijos, si es que algún día los tienen, cuando les diga su primer no, celebren, ¿no? En vez de regañarlos y darles su bofetón. Bueno, estas competencias posteriormente se van ampliando y perfeccionando en la medida que las personas interactúan en otros grupos, en otros ámbitos grupales, como la escuela, los grupos de amigos, la participación en diversas asociaciones o organizaciones. De hecho, y esto es importante, la palabra infante, que define a los niños más pequeños, tiene su origen en la palabra latina fonare, es decir, sonar. El infante es aquel que todavía no fona, que no es todavía capaz de hablar, lo cual cuando uno piensa en Pedro Infante es un poco una paradoja. Es algo sabía, Pedro Infante era hablar, fonar bastante bien. Y en efecto no se considera que un bebé deje de serlo sino hasta que comienza a articular sus primeras palabras y a partir de ahí de adoptar todo lo que es el aparato de la lengua. No es casual, por ejemplo, que en la jerarquía militar de las tropas de menor rango que no participan en el diseño de las estrategias de combate o en la toma de decisiones pertenezcan a la infantería. Pero comunicar implica la capacidad de enunciar por cuenta propia, palabras articuladas en oraciones que tienen sentido para darse a entender ante los otros y al mismo tiempo entender y comprender lo que los otros dicen. Aparentemente es muy sencillo, pero vean ustedes en sus relaciones personales, vean ustedes en sus relaciones familiares o vean aquí mismo en las relaciones académicas. Es de lo más endemoniadamente complicado del mundo. El lingüista francés Émile Benveniste señala que la enunciación es el acto de decir algo a otro en contextos específicos, significa la apropiación individual y poner en marcha el aparato lingüístico. Ahí está el lenguaje, pero cuando nosotros enunciamos, cuando realmente hablamos, cuando nos hacemos presente a través de la palabra, estamos poniendo en marcha ese aparato lingüístico a través de un acto de apropiación individual. Y esto creo que es un punto importantísimo para entender la comunicación. A lo largo de la evolución cultural de la humanidad, las diferentes formas de significación han adquirido grados de complejidad que las llevan a constituirse como verdaderas estructuras, con reglas internas y mecanismos de combinación que en cierto sentido les dan una vida propia y autónoma. Pero es que sentimos que el lenguaje es realmente el que nos habla, más que nosotros a él. Uno aprende a hablar la lengua que ya está hecha. Es muy difícil intentar una lengua propia, aunque si eres Donald Trump, te puedes dar ese lujo. Uno aprende a hablar una lengua que ya está hecha con un sistema de reglas y combinaciones que solo se va dominando poco a poco, ya sea a través solo del uso o bien estudiando. La gramática, cómo se escribe correctamente, la fonética, cómo se habla correctamente, son un ejemplo de estos sistemas. Todos los lenguajes son sistemas de signos y símbolos, es decir, todos tienen determinadas reglas que se imponen en su uso y es el dominio de esto lo que permite funcionar, lo que les permite funcionar con el mismo grado de validez para todas las personas. Podemos decir algo que tenga sentido, es decir, que signifique algo, y podemos entender lo que otros nos dicen porque las palabras tienen o buscan tener el mismo valor para cualquiera de los hablantes.
Si alguien habla de un perro o de un árbol, entendemos a lo que se está refiriendo, porque independientemente de la imagen mental que cada persona tenga de un perro o de un árbol, sabemos que no está hablando, por ejemplo, de un dragón o de una estrella. Sin embargo, la propia transformación de los grupos sociales, sus avances y cambios, hacen que sus estructuras de significación, como la lengua, adquieran un carácter dinámico y se transformen a la par de quienes lo hablan. No solo se admiten nuevas palabras y desechan otras cuya referencia ya no tiene sentido, por hablar de algo que ya, porque hablan de algo que ya no existe, ya no está en uso, sino que el modo de combinarlas y construir representaciones varía tanto en la lengua misma, lo que llaman los lingüistas de acronía, como en los diferentes modos de hablar una misma lengua en lugares distintos, lo que los lingüistas llaman sincronía. Así, por ejemplo, el español que hablamos hoy en día es distinto al español que se hablaba en el siglo XVI, ahí hay un cambio diacrónico. O bien, el español que se habla en México resulta distinto al que se habla en Argentina, en España o en Cuba. Serían variaciones sincrónicas. Y lo mismo ocurre con otras lenguas, el inglés, el francés, el alemán, etc.